visita el señor Severino del periódico El Dinero. El Dinero. Que fue, recuerden ustedes que desde que abrimos hace 3 años este programa, había una colaboración full con El Dinero en el tema económico, ¿verdad? Jairon viene a compartir con nosotros. Hay una actividad muy importante antes de que entremos con Liliana Rodríguez. ¿Qué va a pasar en los próximos días con El Dinero? Gracias aquí al mediodía. Gracias por abrir este paréntesis. Y ciertamente que este 14 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana, tenemos en el Hotel Intercontinental el Foro Económico El Dinero. Este año en un contexto político, porque estamos coordinando dos conceptos, la política y la economía. Cómo impulsar el desarrollo económico desde el ejercicio de la política. Entonces, bueno, pues hemos logrado juntar estos dos conceptos y también las personas que tienen que ver con la toma de decisiones en este país. Por supuesto que estarán ahí los principales economistas de los 3 principales partidos con vocación de poder en este país. Estará el PLD, Fuerza del Pueblo y PRM en el foro. Dentro del foro está el panel, que es en el que participan justamente con el nombre del foro. La ponencia principal o la exposición principal estará a cargo del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el señor presidente de la Asociación de Industria, el señor Julio Virgilio Brache. Por la Asociación de Banco estará Rosana Ruiz. El economista invitado es José Luis de Ramón. Y también tenemos al ministro de Industria y Comercio. Hay una sorpresa que siempre le dedicamos el foro a una personalidad o a una institución, y este año tenemos también ese gran reconocimiento que obviamente se dice ese día. Pero es una actividad en la que el periódico, dentro del rol que tiene un medio de comunicación, que es llevar información, entretenimiento, educación, formación, buscamos agregar ese valor, dándole a los lectores y a los que toman decisiones este tipo de actividad que ofrece la oportunidad de analizar el contexto, en este caso economía y política, dentro de este tiempo que obviamente no podemos obviarlo, y es que estamos en campaña y hemos tratado de juntar a esos que toman decisiones para que nos muestren y nos demuestren qué es lo que hacen o piensan hacer con este país. Reitera la fecha, Jairon. Este 14, martes 14, 8:30 de la mañana, Hotel Intercontinental. Ahí estaremos en el Foro Económico El Dinero, impulsar el desarrollo económico desde la política. ¿Y las boletas a la venta dónde? No, solamente hay que registrarse, entre al dinero.com.do. Queda poco espacio realmente, estamos bastante... Regístrese. El dinero, ahí hay un link, que hay un banner. Voy a escuchar hablar de lo único que no tengo. Pero gracias. Gracias, Mariotti. Gracias, Jairon. Un abrazo, allá nos vemos. Liliana, ¿cómo estás? Ay, feliz. Siempre hermosa. Gracias, don Charlie. Inteligente, resplandeciente, reluciente. Ay. Dime de ti. Bien. Estoy muy bien y más ahora estoy feliz de estar acá, como siempre. Y un saludo especial a la audiencia que siempre está en sintonía. Liliana, tú dices, aquí dice Malena, por ahí viene el doble. Ahí viene el doble. Ya se fue. Que ya me escribieron, varias personas ya me escribieron ahí en las redes y me dijeron, pero ¿cuál doble? ¿Cuál doble? ¿Te escribieron? Sí, invisible. Ya la gente no está ni viendo doble. Mira, sí. Recomendaciones y advertencias. Comenzamos. ¿A quiénes le corresponde el doble sueldo? Sí, interesante. Bueno, arrancar con un cambio de, digamos que enfoque, que quiero que la audiencia se quede con ello. Y es que muchas veces vemos, y en la mayoría de las ocasiones, vemos el salario 13, ese doble sueldo, como comúnmente lo llamamos, como algo extra, como algo extraordinario, casi de sorpresa, que uno sabe que viene, pero bueno, no lo planifica dentro del presupuesto del año. Y lo que quiero invitar a que nosotros hagamos el presupuesto del año considerando esto, no como algo fuera del presupuesto. Porque así como nosotros tenemos en julio, agosto, ese gasto adicional escolar, asimismo en Navidad hay unos gastos adicionales que por más que queramos son inevitables.
juntarse con la familia no Sí, es algo claro. que no se, es algo que no se Hay negocia. cosas que no te la despinta nadie. Lo que podemos buscar es la forma Regalitos. de hacerlo más económico, buscar otras alternativas, pero lo esencial es contemplarlo esto dentro del presupuesto. Y si nosotros hacemos ese cambio de enfoque, podemos entonces mucho más fácilmente utilizar de manera adecuada y tomar decisiones financieras mucho más responsables con ese salario 13. Porque si en el presupuesto del año nosotros le aplicamos las reglas 50, 30, 20, hagamos lo mismo con ese salario 13. Entonces, ese salario 13, cuando en muchas ocasiones pues ocurre que ya lo tenemos comprometido o muchas personas pues afirman, bueno, no sé ni siquiera si voy a poder utilizarlo de la misma forma que quisiera utilizarlo con el presupuesto. Pues entonces, si nosotros lo consideramos desde un principio, esas reglas 50, 30, 20, podemos entonces aprovecharlo más, ese ingreso adicional. Lo primero es que ese salario 13, todas las personas que tienen más de 3 meses trabajando en una empresa, pues tienen el derecho a obtener, aunque sea una proporción de su salario para Navidad. Lo segundo es que es importante saber que ese salario 13 no le pueden hacer ningún tipo de descuento. O sea, que si yo un ingreso de 45,000 pesos, pues durante el año me hacen ciertos descuentos, pero al final en ese salario 13 yo lo voy a recibir completo. O sea, que ya de antemano incluso superior a lo del resto del año. Y lo otro es que en muchas ocasiones pasa que aún en empresas formales, o sea, constituidas, hay contratos informales. Y puede ser que en ese momento, ante esas condiciones de informalidad, no reciba ese contrato 13. O sea que debe tener ese contrato y contemplarse de que seamos beneficiarios de ese salario para no comprometerlo previamente. Es difícil muchas veces uno aplicar esas reglas 50, 30, 20 que ahora voy a explicar si el dinero no alcanza. Y bueno, hace un mes, pues, hace una semana, pues salía en el periódico de que 49% de la población se endeuda para este comer. año se está endeudando para poder comprar los alimentos. Y bueno, veamos que en estos 3 años el aumento registrado, incluso a nivel estadística, ni siquiera es lo que se sienta en el bolsillo, dependiendo del presupuesto, es mayor a un 30%. Estamos hablando de un 34, 35% solamente alimentos. Y de hecho, para poner, por ejemplo, la yuca, la tallota, ha aumentado casi 90% de su valor. La de 2020. yautía. Entonces, hay elementos que evidentemente son propios de cada uno. O sea, no podemos pedirle a uno, mira, ahórrate este porcentaje porque realmente si no llega a fin de mes, va a aprovechar el salario para invertirlo. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para ese salario 13? Primero es que lo ideal es que ahorremos el 20% del salario, de ese salario 13, que es lo que debemos de aplicar durante el año. Tenemos que desde que inmediatamente ingresa los recursos, el 20% ahorrarlo. Si no se puede, pues un 10%, pero lograr que se ahorre. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de ese 50% que debe de ser destinado en el día a día a los gastos, a las necesidades, pues aprovechémoslo y lo utilicemos para salir de esas deudas que son muy costosas. Puede ser que se tengan atrasos en la tarjeta de crédito, puede ser que se haya tomado un dinero prestado a un prestamista, o algún préstamo en el bancario. Entonces, ahí aprovechar para poder ponernos al día o poder saldarlo con ese 50%. Y el otro 30% sería lo ideal para utilizarlo en los gastos navideños, tanto en la reunión familiar como en los regalos. Algunas veces eso, cuando hacemos el presupuesto, si no es posible, hacemos un reajuste. Pero lo esencial con el salario 13 es que hagamos lo mismo que en el año, hacer ese presupuesto de cómo lo vamos a gastar. No previamente ya de que llegue, entonces despilfarrarlo, como dicen, ¿no? Sino que tenga un destino, ya sea para deuda, para la cena familiar, para los regalos. Y si es posible, si no se tiene deuda, porque hay algunas personas pues, que aprovechan y van llevando su presupuesto al chele, pues entonces haga un mayor ahorro o aporte ese fondo de emergencia. Todo lo que estoy diciendo es aplicable si lo vamos haciendo en el día a día. Lo hemos hablado aquí, la creación de hábitos, ¿no? Si lo vamos haciendo en el día a día, cuando llegue ese salario 13 ya nosotros podemos tener eso ya habilitado, como forma parte de uno, de saber cómo repartirlo. Lo interesante de esto es que si nosotros de antemano, y no lo tenemos todavía comprometido, que nosotros aprovechemos
todo lo que viene ahora, todos los especiales y las ofertas que vienen ahora, para entonces esos gastos que son inevitables, pues entonces aprovecharlo. O sea, muchas madres, bueno, yo creo que en una ocasión lo hablamos, aquí Celina lo aportó, de que si yo como madre sé que mis hijos ya hicieron su tarjeta, su carta A Santa Claus. a Santa Claus, los Reyes Magos, bueno. A la viejita verde. Entonces, aprovechar cuando salgan las ofertas para entonces gastar menos y ese ahorro entonces poder destinarlo a otra cosa. O pedir por internet y demás. Hay muchas personas que recomiendan pedir por internet porque así pueden comparar precios y pueden evitar comprar algo de forma imprevista o muy espontánea sin considerar ciertos elementos. Cada uno pues hace su ajuste de acuerdo a su realidad y claro que la ventaja de esto es que muchas veces, y por eso digo como el doble sueldo, cuando oímos doble sueldo ya viene como con una connotación de alegría, emocional. Para el que lo recibe. Claro, no para el que lo paga. Porque hay algunas personas... Hay pues, gente por eso, que es un dolor de cabeza. es un dolor de cabeza. Para ¿Le aquel está doliendo? que tiene su empresa también, sí, así es. ¿Es así? Porque en lugar de recibir el salario 13, pues tiene que erogar. Y es algo que igual, para las empresas lo esencial es ir planificándose para eso. Todos los meses durante el año ir guardando una proporción reserva. para su reserva para final de año. Y sí, ahora incluso se junta con el marbete. O sea que uno tiene a tener, pero lo que quiero decir con esto es que aprovechar este salario 13 y que lo veamos con ese cambio de enfoque, de que forma parte de lo que uno va a recibir en el año, para poder entonces hacer esa planificación de forma estacional. O sea, cuando nosotros hacemos ese presupuesto de cara al año, que ahora viene, toca hacer esto para el 2024, pues entonces nosotros considerarlo. En julio es la escolaridad, tengo ese gasto adicional, tengo que ir previéndolo. En mayo es el seguro del vehículo, pues lo voy a contemplar igual. Y en Navidad igual considerar esto. Nosotros hicimos algunas salvedades o recomendaciones, cuando hablamos con el tema de la Expo Móvil, igual en esta ocasión hay muchas personas que aprovechan y se planifican, esperan ese salario 13, así como hemos hablado de que hay algunas personas que ya lo tienen comprometida, hay otras personas que esperan ese momento, que lo planifican para dar el inicial de una vivienda de bajo costo o dar el inicial de un vehículo. O sea que así como vemos de que hay personas que tienen la necesidad de que llegue ese salario para dejar de tener un compromiso muy costoso, también hay otras personas que lo ven como una señal de esperanza, ¿no? De que, bueno, es el momento para yo iniciar El desahogo del año. Exactamente, pero yo creo que eso es esencial, de cambiar ese enfoque para poder aprovecharlo más, esos recursos. Gracias, Liliana, de verdad. Ojalá y la gente pueda aprovechar estas Aunque sea el año que viene. recomendaciones. Sí. Aunque sea el año que viene, como bien dice Cristian. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Liliana? Bueno, en la comunidad ojalá, y también en las redes como Liliana Rodríguez Álvarez, y aquí siempre. Ya saben, denle seguimiento. Si no es este año, que sea el próximo.